ahora nuevas direcciones. Se construyen nuevos tipos de instrumentos, se relaciona de forma nueva la evidencia con las teorías, hasta que surge una ideología que es bastante rica como para proporcionar argumentos independientes para cualquier zona particular de ella y bastante ágil para encontrar tales argumentos siempre que parezcan necesarios. Bueno, si se fijan, creo que aquí también lo que plantea en esta cita, que se encuentra en la página 10, lo que está en esta cita un poco detrás, es que no se requiere que haya una crisis, no se requiere que haya un sentimiento de insatisfacción respecto de la teoría, ¿no? En lo absoluto, esa idea de la ciencia normal juniana, pues o bien no existe o es una ficción, ¿no? Es algo indeseable incluso, ¿no? Es decir, la ciencia avanza sin necesidad de crisis, ¿no? Las prácticas científicas se desarrollan en la afinación de las prácticas, en el afinamiento de las prácticas. Y ese afinamiento no requiere de una crisis, ¿vale? Sino de una, por lo menos como él dice, de una práctica liberal, ¿no? En el siguiente capítulo dice de la contrainducción, ¿no? De ver las formas, ver las cosas de forma diferente. En esta cita, de la página 10 también, parece avisorarse una versión de la máxima pragmatista, de la máxima de Peirce. Fíjense lo que dice: la creación de una cosa y la creación más la comprensión completa de una idea correcta de la cosa constituyen muy a menudo partes de uno y el mismo proceso indivisible y no pueden separarse sin provocar la detención del proceso. El proceso mismo no está dirigido por un programa bien definido y no puede estar dirigido por tal programa porque es el proceso el que contiene las condiciones de realización de todos los programas posibles. Antes bien, está dirigido por un vago impulso. Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Pero una de ellas, si se fijan, ¿no? Es que la creación de una cosa, pongamos por ejemplo, no sé, una teoría que propone una fuerza como la gravitación universal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La creación más la comprensión completa de una idea correcta de la cosa constituyen muy a menudo, dice Feyerabend, partes de uno y el mismo proceso indivisible. Es decir, la comprensión de un objeto teórico no puede darse independiente de la práctica o de la investigación de ese objeto. No puede darse de forma a priori. Es parte del mismo proceso. La construcción del significado, la comprensión del objeto, implica su ejecución, su intervención práctica. Como lo decía un poco, recuerdo Peirce, ¿no? El significado de un objeto, ¿no? Es el conjunto de posibilidades que ofrece ese objeto, ¿no? Y la comprensión del concepto de ese objeto es el conjunto de todas esas posibilidades, ¿no? De todas esas posibles consecuencias, ¿no? de las consecuencias posibles, viables de ese objeto, ¿no? ¿Y qué es lo que está detrás? ¿No? Pues un acercamiento al objeto, ¿no? Una manipulación del objeto, conocerlo, manipularlo, qué sé yo, y no desde fuera, no a priori o no de forma independiente, ¿no? Entonces, la comprensión que tengo de un objeto implica la interacción que tengo con ese objeto, ¿no? De qué está hecho, para qué sirve, cómo se usa, etc. Eso creo que sí lo mencioné alguna vez en una clase, ¿no? Pues aquí lo dice también, un poco lo recuerda Feyerabend, ¿no? Ahora, también lo que dice, fíjense, es el proceso mismo no está dirigido por un programa bien definido y no puede estar dirigido por tal programa porque es el proceso el que contiene las condiciones de realización de todos los programas posibles, ¿no? En el fondo, ¿cómo les diré? La idea de Feyerabend es que, como les decía en la clase pasada, ¿no? La naturaleza es tan compleja, tan infinita, ¿no? Que ceñirse solamente a un programa
parece irracional, parece inadecuado, parece pues insuficiente, ¿no? Entonces, mientras más programas existan, mejor. ¿Sí se ve eso? ¿No? La pluralidad teórica no es un problema. Al contrario, es eh, benéfica, ¿no? Es conveniente. ¿Vale? Eso es algo que se está discutiendo actualmente en muchas disciplinas, ¿no? Y Raven diría algo así como esto, ¿no? No es que el programa dirija el proceso, es que el proceso es tan complejo, los procesos son tan complejos, los fenómenos son tan complejos, la naturaleza misma, que ceñirse a un único programa es no solo artificial, sino no conveniente. ¿Vale? Entonces, mientras más programas, mientras más teorías haya, mejor. Esto es algo que, bueno, si no recuerdo mal, se está proponiendo Feyerabend por ahí de los 70, finales de los 60, principios de los 70, pero en el caso, por ahí de los 80, 90, empezó a tener repercusiones, bueno, no sé si repercusiones negativas, pero sí a entrar en la mesa de discusión como algo realmente conveniente, sobre todo en psicología, ¿no? En la práctica psicológica, ¿no? En psicología, por ahí de los 90, desde los 80 probablemente, ¿no? Empezó a haber una pluralidad de teorías, de propuestas que se hacían llamar psicológicas, que incluso dentro de la, no sé, de la sociedad de psicólogos, veían como algo negativo, ¿no? Entonces, a diferencia de Feyerabend, donde diría mientras más cantidad de formas de ver las cosas, de propuestas, ¿no? de teorías, haya mejor. Ajá. En este caso no se vio de esa forma. ¿Por qué? ¿No? Porque había algunas que claramente, según las sociedades de psicólogos, ¿no? Rayaban en la charlatanería, ¿no? Y otras incluso habían conducido a la muerte, ¿no? De pacientes o de personas. Entonces había que tratar de frenar eso, ¿no? Había que tratar. Entonces se habla actualmente, en psicología al menos, no sé si alguien pueda pensar en un caso en filosofía natural, ¿no? En filosofía, en física, en química, ¿no? En psicología al menos, que había que autorregular, ¿no? Que había que mantener un proceso de autorregulamiento, ¿ja? Que permitiera que hubiera, bueno, que no cualquier propuesta pudiera ser entendida como parte de la psicología. Un pluralismo autorregulador, ¿no? O sea, se está buscando clarificar un poco esa idea en psicología, ¿sale? Sobre todo por este tipo de cosas, ¿no? Que afectan, según dicen los psicólogos, ¿no? El estatus científico de la psicología, ¿no? ¿Sí? Propuestas que claramente son implausibles y bueno. ¿No? Pero lo que plantea aquí Feyerabend es lo contrario, ¿no? Dado el vasto campo de la naturaleza, de los fenómenos, ¿no? ¿Por qué ceñirse a un único programa? ¿Sí? La idea de que haya un programa de investigación, Lakatos, o un paradigma, pues no es del todo eh, conveniente, e incluso en términos de historia de la ciencia, lo que hay es pluralidad, lo que hay es multiplicidad teórica, ¿vale? Si bien, sí, pues, en cierto modo, pues hay un marco eh, que define las cosas en un momento dado, un periodo, lo cierto es que a nivel histórico encontramos multiplicidad de teorías, de variantes, de ejecuciones, tanto en física como en biología. Y si no fuera así, no podría explicarse los cambios más fuertes ya a nivel pues, de, de estas estructuras, como el paso de la física newtoniana a la física einsteiniana, ¿no? O cambios en teorías de la evolución, ¿sale? En biología, ¿no? Entonces la pluralidad
no es no recomendable, no es no conveniente, al contrario. El pluralismo teórico, ¿no?, tiene sentido, es un hecho, funciona y funciona bien. ¿Sí? Bueno, muy bien. Voy a dejar de compartir ahora. Nos quedamos con esta idea, ¿no?, que aparece en esa cita, ¿no? Y ahora vamos a capítulo 2. A menos que tengan preguntas, a menos que quieran mencionar algo, sugerir algo, comentar. En lo que yo le doy un trago a mi taza de café. ¿No? ¿Nadie? ¿Todos vamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces, explicar la historia de la ciencia como paradigmas que rigen la práctica científica o programas de investigación en progresión o decrecimiento o estancamiento, pues también coarta, ¿no?, toda la historia. Lo que mejor explica cómo se da la historia de la ciencia y su desarrollo es una historia de las prácticas, ¿no?, de la multiplicidad de prácticas científicas, de la variedad teórica, ¿no? ¿Sale? Bueno, vamos a entrar al capítulo 2. En el capítulo 2, Feyerabend se propone concretar o caracterizar el principio abstracto, todo sirve. El monismo metodológico, el verificacionismo, que está implícito en el verificacionismo, perdón, está articulado por la inducción. Eso es lo que dice Feyerabend, ¿no?, que el verificacionismo, el positivismo lógico, incluso el empirismo lógico, implica eh, eh, la idea de que hay un único método y está sustentado en método fundamental de inducción. La base de este método, dice Feyerabend, para la filosofía de la ciencia tradicional, es que la ciencia conoce hechos, ¿no? Eso lo encontramos, por supuesto, en el positivismo lógico, en el empirismo lógico. La ciencia conoce hechos. El principio todo sirve está articulado por la contrainducción y la contrainducción a su vez está articulada por dos contrarreglas. Déjenme ver, creo que me salté una diapositiva. No, sí, está bien. Bueno, entonces antes de decir esto, tengo que comentar. Si es que la ciencia no conoce hechos como tales, ¿no?, sino objetos teóricos, construcciones o lo que fenómeno, ¿no?, si es cierto esto, entonces el método de la ciencia no puede ser la inducción. Entonces el método de la ciencia no puede ser al menos una visión ingenua de la inducción, de acuerdo con la cual los hechos generan, establecen, verifican, confirman. Si lo que conoce la ciencia son objetos teóricos, son objetos construidos teóricamente, entonces el método no es el método inductivo. Entonces es cuando Feyerabend la contrainducción. El principio todo sirve está articulado por la contrainducción y la contrainducción está articulada por dos contrarreglas. La primera es hacer uso de hipótesis que contradigan teorías bien confirmadas. Hacer uso de hipótesis que contradigan teorías bien confirmadas. ¿Por qué es una contrarregla? Pues porque la inducción lo que diría es, haz hipótesis que confirmen, que estén de acuerdo, que pues, sean compatibles con confirmadas a la inducción. Pero aquí Feyerabend plantea que
el investigador, que es crítico, tiene una visión abierta, debe hacer uso de la contrainducción, que implica hacer uso de hipótesis que contradigan teorías bien confirmadas. Pensemos Galileo, Aristóteles. Galileo, Aristóteles. Y la segunda regla, hacer uso de hipótesis que contradigan resultados experimentales bien establecidos. Hacer uso de hipótesis que contradigan resultados experimentales bien. Bueno, entonces, en este caso, pensemos en la oposición Einstein-Newton. ¿Vale? Entonces, tenemos un amplio terreno de observaciones, de explicaciones y de predicciones en el campo de Newton. Sin embargo, aparece la física de Einstein que contradice resultados experimentales bien establecidos o aparentemente bien establecidos, que pueden ser interpretados de otra forma. Entonces, si pensamos, por ejemplo, la hipótesis de Einstein de que la luz sí se gobierna por la gravitación, parecería, ¿no?, que contradice resultados experimentales bien establecidos, que contradice incluso teorías bien confirmadas, ¿no? ¿Sale? Entonces, lo que está pensando Feyerabend, perdón, es algo que está también en Lakatos, que está también en Popper, ¿no? Esta idea de arriesgarse, ¿no?, de proponer hipótesis arriesgadas, ¿sí?, de proponer hipótesis que vayan contra las teorías y que vayan contra incluso resultados experimentales bien establecidos. Este uso, en algún momento, como seguramente vieron en el capítulo 2, Feyerabend mismo reconoce, parece irracional, parece inadecuado, pero a la luz del desarrollo de la historia de la ciencia, ¿no?, se puede ver cómo esos puntos en donde estas hipótesis parecían ser contraintuitivas, contra teorías contrarias a las teorías bien confirmadas, resultan ser completamente adecuadas, completamente racionales. Concretar el principio de todo sirve significa para Feyerabend investigar las consecuencias de contrarreglas que se oponen a las reglas metodológicas que hemos examinado en clases anteriores. Un ejemplo de dichas reglas es, por ejemplo, que la experiencia, los hechos o los resultados experimentales es lo que mide el éxito de nuestras teorías, ¿sí? Mientras mayor sea la cantidad de evidencia a favor de una teoría, entonces nuestra teoría es sólida, es buena, es probable, ¿no? En otras palabras, que el acuerdo entre una teoría y los datos confirma la teoría y nos obliga a aceptarla, mientras que el desacuerdo la refuta y nos obliga a rechazarla. La primera regla nos aconseja proceder, esta regla nos aconseja proceder inductivamente. Todo el conocimiento comienza con la experiencia y todo él se valida en ella. Nuestras teorías comienzan con la observación y se validan en la observación, ¿no?, en los procesos experimentales, ¿no?, en los hechos. La contrarregla correspondiente nos aconseja introducir y elaborar hipótesis que sean inconsistentes con teorías bien establecidas o con hechos bien establecidos. En otras palabras, la contrarregla nos aconseja proceder contrainductivamente, ¿no? Es decir, en lugar de razonar o inferir de acuerdo con lo observado, con los resultados, es atreverse a razonar de forma libre, ¿no?, de forma contrainductiva, contra la experiencia, contra lo esperado. El argumento a favor del anarquismo metodológico en esta dirección es el siguiente. Si la ciencia no conoce hechos,
sino objetos teóricamente constituidos, entonces el método de la ciencia no es la inducción que implica el ajuste a lo conocido, sino la contrainducción, la elaboración de alternativas a lo conocido. ¿Sí? Este pluralismo, del que les hablaba hace un momento, del pluralismo teórico, tiene como base la contrainducción. El pluralismo teórico tiene como base esta, eh, el seguimiento de esta contrarregla 1. Entonces, la primera consecuencia de lo anterior es que mientras más se proceda contrainductivamente, más se amplía la ontología de la ciencia. ¿Ah? Mientras más interpretaciones sobre lo observado tengamos, más objetos teóricos tendremos. ¿No? Se amplía la ontología de la ciencia. ¿Ah? Más riqueza explicativa, más riqueza ontológica. ¿Ah? Feyerabend nos aconseja el uso de la contrainducción en la ciencia porque, además de ser un ejercicio de la libertad y del razonamiento crítico, amplía nuestros horizontes, fomenta la creatividad, etcétera, ¿no? Es parte pues de lo que significa, creo yo, para el ser humano, ¿no? Pensemos otra vez, ¿no?, en los ejemplos que les he dado en la música, ¿no?, los ejemplos que les he dado en la pintura, ¿sí?, en los deportes incluso. ¿Sale? ¿No? La idea es, pues, no estar constreñidos a una forma de hacer las cosas, ¿no?, sino hacer uso de formas distintas. Hacer uso de formas distintas. ¿Ah? No sé si es en este curso o en cuál, donde les he dicho, ¿no?, que ¿cuál es? El nado de Kroll, ajá, que tradicionalmente se hace con la mano cerrada. Ajá. Si no entiendo mal, ajá, ahora la técnica implica, o bueno, sugiere abrir un poco los dedos. Pues eso parece completamente contrario a la intuición, ¿no? O sea, si cierro la mano, ¿no?, pues jalo agua de una mejor manera que si la abriera, ¿no? Parece, pues, algo que va contra la práctica tradicional, contra, ¿no?, contra lo intuitivo, contra la intuición misma, ¿no? Pero la idea de abrir un poco los dedos, ¿no? Quizá no así, pero sí un poco, tiene una base física, ¿no? Tiene una base científica, según esto. Yo no lo he puesto a prueba, no sé realmente, pero la idea es que en el vacío que se crea, ¿no?, entre los dedos, ¿no?, se amplía, ¿no?, la posibilidad de jalar el agua así que con los dedos un poco abiertos, ¿sí? Entonces se crea un vacío que permite jalar más agua. Oh, caray, ¿no? Como si usara unas paletas, ¿no? Como eh, aditamentos que pones en las manos para jalar más agua, ¿no?, de plástico, ¿no? Bueno, no creo que llegue a ser tanto, pero es una idea, es una hipótesis, ¿no?, que parece contraria a la observación, contraria a la experimentación, contraria a los resultados experimentales. Y bueno, pues a lo mejor por ahí nos encontramos nadadores que ya lo estén haciendo, ¿no?, que lo hagan posteriormente, ¿sí? Es, bueno, pues ese tipo de cosas que hace que una disciplina cambie en un momento dado su forma de hacer las cosas, ¿no? Me acuerdo que les he dicho en otras clases, creo que en esta, ¿no?, en otros cursos, que si ustedes se fijan en la forma en la que en las Olimpiadas de la época moderna se nadaba de crawl, ¿no?, el nado libre, que le llaman, el de crawl, ¿no?, los nadadores dejaban la cabeza afuera, ¿no? Nadaban así, con la cabeza de fuera. ¿Ah? Y solo muy pocos, o creo que ninguno, ¿no?, metía la cabeza y nadaba así, como ahora que se respira de un lado, se respira del otro. A veces ahora creo que ya ni siquiera de un lado. Solo de un lado no se respira. Y la idea, bueno, pues es que parece completamente
contrario a lo natural, completamente contrario a la intuición, ¿no? Meter la cabeza y no respirar, ¿no? Pero pues lo que nos plantea el desarrollo de esta disciplina y la física misma, ¿no? Es que si tú dejas de fuera la cabeza, frenas el agua con esta parte, con el cuerpo, ¿no? Mientras que si metes la cabeza, pues abres, ¿no? Un camino en el agua, y no frenas, ¿no? O frenas menos, ¿no? Ese transcurso. Entonces, pues hasta eso, ¿no? Pues, la idea es que eh, hay que ir contra lo natural, ¿no? Contra lo que parece ser el caso, ¿no? Contra lo que parece ser pues, una medida natural, ¿no? Una práctica natural, ¿no? Como no meter la cabeza. En el refinamiento, ¿no? En el afinamiento, la afinación de estas prácticas, ¿no? Es en donde encontramos, como dice Feyerabend, ¿no? Una forma distinta de hacer las cosas, que se ponen a prueba, ¿no? Y que por resultados, ¿no? Por sus resultados, eh, pueden ser atrincheradas, pueden ser extendidas, pueden ser utilizadas posteriormente. Pero siempre están abiertas, son reglas abiertas, no son concluyentes, no son últimas, están sometidas a revisión, están sometidas a contextos, ¿no? Claro, contextos de todo tipo, materiales, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, contrarregla 1. El uso de hipótesis que contradigan teorías bien confirmadas. En el capítulo 3, Feyerabend llama después a esto la condición de consistencia, ¿no? A la exigencia metodológica de que las nuevas hipótesis concuerden con las teorías aceptadas, que recuerda a Kuhn y la ciencia normal, ¿no? Lo que nos dice la contrarregla 1 es que hay que ser inconsistentes, ¿no? Es una condición de inconsistencia. Buscar o seguir la condición de consistencia nos convierte en simplemente seguir un convencionalismo, en ser, pues, no sé, frenar ese sentido crítico, liberal, creativo, ¿no? Mientras que la contrarregla 1 implica justamente la conformación de hipótesis que no concuerdan con las teorías aceptadas, ¿no? O sea, de lo que Feyerabend ve es que en estos episodios claves de la historia de la ciencia, lo que hay es precisamente un uso de hipótesis que rompen con las teorías aceptadas y que están bien confirmadas por la experiencia. Piensen, por ejemplo, me acuerdo que esto ya lo había mencionado, ¿no? Antes. La hipótesis de que los planetas que están fuera de pasando la Luna, no caen y la Luna misma no cae a la Tierra, a pesar de ser un grave, ¿no? A pesar de ser un objeto material, porque para Aristóteles seguramente están soportados en esferas cristalinas, ¿no? En un momento dado, la idea de la hipótesis de esferas cristalinas es poderosísima, es explicativamente muy, muy, muy buena, ¿no? ¿Por qué estos objetos no caen a la Tierra como caen los graves? Porque el orden sublunar es distinto del orden supralunar, de la Luna hacia arriba, ¿no? Estas esferas mantienen su trayectoria a los planetas, ¿no? Y tienen que ser esferas materiales. Ajá. Y si no se ven es porque deben ser esferas cristalinas, ¿no? Entonces la hipótesis de las esferas cristalinas parece concordar con la experiencia, parece ser adecuada, parece pues, sólida, ¿no? ¿No? Es que, pues, a pesar de ser una teoría, pues, que tiene hasta cierto punto un grado muy alto de un carácter intuitivo, ¿no? En esa época por lo menos, ¿no? El problema fue cómo explicar los movimientos de estrellas o de cometas o de cuerpos que
verdaderamente están atravesando el universo, si esas esferas fueran realmente cristalinas, materiales cristalinas, ¿cómo es que un cuerpo puede atravesarlas? Entonces, Tycho Brahe dice, pues, una de dos, o esos cuerpos realmente son una apariencia, o las esferas cristalinas no existen. Entonces, otra vez genera la pregunta, ¿por qué están ahí? ¿Por qué no caen? ¿Por qué sí, este, eh, ¿por qué están en ese orden? Entonces, la idea de fondo de esta contrarregla es si los fenómenos pueden ser entendidos de una forma, si pueden ser interpretados de una forma en la cual pues parece ser intuitiva, parece ser con un consenso, ¿no? Y así de hecho he aprendido a entender el fenómeno, ¿no? ¿Por qué no intentar verlo de otra forma, interpretarlo de otra forma? Uh-huh. Que si bien no sea consistente con las teorías, ¿no? Sí ofrezca una alternativa interesante, una ruta de acción, de investigación diferente. Entonces, a lo mejor no es que estén sostenidas por esferas cristalinas, sino que están en un movimiento alrededor de la Tierra, ¿no? Suponiendo que la Tierra es el centro todavía, ajá, y no caen porque están en un movimiento inercial, ¿no? Y vamos a llamar a eso pues, mínimamente órbita. Pues no es que estén suspendidas en cuerpos materiales, sino que están en una trayectoria oscilatoria que todavía no entendemos bien por qué, al menos en esa época, no entendemos bien por qué ocurre eso, pero no están sostenidos en esferas cristalinas. Y eso permite entender cuerpos que se mueven claramente a través del universo sin ninguna oposición. Para los aristotélicos, los cometas y estrellas fugaces eran más bien fenómenos meteorológicos, ¿no? Como eh, no objetos, no cuerpos, sino como eh, eh, manchas en esas capas, ¿no? En las capas de las esferas cristalinas. Entonces, en realidad no atravesaban las capas, no atravesaban las esferas. Bueno, pues claramente eso no tiene sentido, no tendría sentido. Bueno, entonces la idea es que la contrarregla 1 nos dice que es posible y conveniente tener alternativas teóricas acerca de un objeto teórico. ¿Ah? La evidencia que podría refutar una teoría a menudo aparece solo a través de una hipótesis incompatible con ella. Fíjense, la evidencia que podría refutar una teoría a menudo aparece solo a través de una hipótesis incompatible con ella. ¿Ah? Es por eso que el uso de la contrarregla 1 es conveniente en la práctica científica. ¿Ah? Porque no son los hechos los que contravienen las hipótesis, son otras hipótesis. ¿No? Hipótesis alternativas, incompatibles, inconsistentes con la teoría modelo, con la teoría que se sostiene, que es sostenida. ¿No? Entonces, es favorable el uso de hipótesis alternativas, locas, extravagantes, algunas de ellas, porque nos permite tener evidencia que podría refutar una teoría vigente. ¿Sale? Otra vez, ¿no? La idea es, no hay que esperar a que la teoría experimente una crisis explicativa o predictiva o un estancamiento, sino que es favorable para la práctica científica misma que haya alternativas teóricas. ¿Sí? La contrarregla 1 en última instancia nos dice que mientras más alternativas teóricas haya, mayor posibilidad habrá de tener evidencias que refuten
las reglas, las teorías que tenemos, que son vigentes. Entonces, la ampliación de la ontología corre de la mano de la ampliación teórica. La ampliación de la ontología va de la mano con el pluralismo, con las alternativas teóricas que puedan ofrecerse, ¿no? Desde un punto de vista estrictamente lógico, la hipótesis es anterior a la evidencia, ¿no? La evidencia en contra de una teoría aceptada solo puede aparecer si hay una hipótesis que nos permita verla. Solo es posible derrumbar la teoría de las esferas cristalinas si hay una hipótesis que nos permita ver que es implausible. Entonces, las alternativas son importantes en el desarrollo de la ciencia. Y pues creo yo, Feyerabend no diría que es necesario que las teorías experimenten una crisis para que haya otra hipótesis, otra teoría rival, ¿vale? Como es el caso de Kuhn, o como es el caso eh, en Lakatos, ¿sale? Mientras más hipótesis tengamos, nuestra actitud crítica se robustece, dice Feyerabend, ¿no? Mientras más hipótesis tengamos, nuestra actitud crítica se robustece. Y no solo eso, también crece nuestra ontología, se amplía, ¿no? Estamos en mayor capacidad de poder, de poner en riesgo, en duda, ¿no? O de develar que una teoría específica pues es incorrecta, ¿no? La alternativa teórica, las alternativas teóricas son favorables por eso. Es un error metodológico incluir hipótesis incompatibles hasta que comencemos a ver anomalías en nuestra teoría. Aquí está, clarísimo. Es este punto en donde Feyerabend va contra Kuhn, ¿no? Es un error metodológico incluir hipótesis incompatibles hasta que comencemos a ver anomalías en nuestra teoría, ¿no? Es mejor hacerlo, o recomendable, de forma alternativa a las teorías aceptadas, pues de lo contrario no podríamos ver otras alternativas, ¿no? Entonces, eh, eh, tener alternativas en la visión, en la observación, en la experimentación, hipótesis alternativas, nos permite eh, establecer condiciones para la crítica de las teorías vigentes. Y dice Feyerabend, ¿no? Si fuera el caso, si fuera otro el caso, veríamos solo lo que queremos ver, ¿no? Si no, si no tuviéramos esa capacidad de ver las alternativas o formular alternativas teóricas, veríamos siempre lo mismo, veríamos lo que queremos ver, ¿no? Un poco como Popper nos recuerda en el capítulo 1 de Conjeturas y Refutaciones. Si es verificación lo que busco, voy a encontrar verificación en todas partes, ¿no? Entonces, lo que plantea Feyerabend, ¿no? Es que las alternativas teóricas no pueden darse, o no deberían darse, únicamente cuando empieza a haber anomalías en las teorías, ¿no? Sino de forma constante. Es recomendable hacerlo y creo que él diría que en la historia de la ciencia sí ocurre, ¿no? Que en la práctica científica de cualquier disciplina lo que hay es un pluralismo de teorías, como lo que se experimenta en psicología, ¿no? Que lo cierto es que en algún momento, en una época, se puede marcar, ¿no? Una extensión mayor de una teoría sobre otras, ¿no? Una cierta hegemonía, ¿no? Lo cierto es que el pluralismo existe, ¿no? Está presente en cada uno de estos momentos, ¿no? Como alternativas. Si fueron
discutidas y se ofrecieron alternativas viables en ese momento o no, pues eso es algo que habría que investigar, ¿no? Pero lo cierto es que están presentes, ¿no? Desde un punto de vista lógico-analítico, la ciencia normal no existe, ¿no? Ni debería existir. Lo que hay es una multitud, un pluralismo teórico, ¿no? No un relativismo. Hay quienes dicen, bueno, pues es que lo que está planteando ahí Feyerabend es un relativismo horrible, pero repito, no es un relativismo porque sí hay reglas, ¿no? Hay una base experimental, una base, una ontología, ¿no? No es cualquier cosa, ¿no? No es proponer cualquier cosa, ¿no? Lo que sí hay, pues, es un pluralismo teórico, ¿no? Acompañado de un pluralismo ontológico, ¿no? Y eso, para Feyerabend, como pudieron ver en ese capítulo, no es en lo absoluto reprobable, ¿no? O no recomendable, ¿no? Es un hecho y además es valioso, es importante que haya estas alternativas, ¿no? Si lo que conocemos son objetos teóricos y no hechos, entonces, si no concebimos hipótesis alternativas, no podríamos ver evidencia incompatible con nuestra teoría. No podríamos ver cuerpos atravesando las esferas cristalinas, veríamos manchas, ¿no? Veríamos eh, alteraciones en las esferas cristalinas. No veríamos los cometas, no veríamos las estrellas fugaces, no veríamos meteoritos, ¿no? Esas cosas que atraviesan, ¿no? ¿Sale? No veríamos esas cosas, ¿no? Entonces, los cambios en el ver o la pluralidad de formas de ver implican una pluralidad de objetos teóricos. Lo que está planteando aquí también, si se puede ver, ¿no? Es que el inductivismo es ingenuo, ¿no? Y la contrainducción, ¿no? Es un método crítico, ¿no? No conocemos hechos, o los hechos no gobiernan sobre las teorías, ¿no? Son las teorías las que determinan los hechos, ¿no? Bueno, al menos los hechos teóricos, ¿verdad? Los objetos teóricos, ¿no? Y mientras más teorías tengamos, mayor riqueza de objetos teóricos también tendremos, ¿no? ¿Sale? Bueno, me quedan 5 minutos. Eh, Me gustaría saber si hay preguntas, si hay comentarios, si se va entendiendo hasta ahorita. El pluralismo teórico no es una reacción, entonces, a las anomalías o a el sentimiento de insatisfacción de los científicos respecto de su programa o de su paradigma, ¿no? Sino que están presentes, ¿no? Y es ¿cómo se dice? El pluralismo teórico es un fenómeno eh, verificable en la historia de la ciencia, ¿no? ¿Sale? Recomendable, importante para el desarrollo, no coartable. Muy bien, ¿sí? Piensen, por ejemplo, también un poco en la historia de la filosofía, ¿no? En la historia de la filosofía. En un solo periodo de la historia de la filosofía, racionalismo, empirismo, hay bueno, no N, pero una cantidad enorme de propuestas filosóficas, ¿no? En distintas latitudes y geografías, ¿no? Llamar racionalismo, empirismo, ¿no? Trascendentalismo, ¿no? Es solamente una forma de hablar de la historia de la filosofía, ¿no? Pero el pluralismo teórico en filosofía existe, ¿no? Analicen este momento en particular, ¿sí? Hay discusiones muy importantes ahora que dirigen, de alguna forma,
pues la discusión en filosofía, pero sigue habiendo un pluralismo en filosofía vigente, ¿no? Alternativas a las formas de entender los objetos que nos interesan en filosofía, el ser, la moral, ¿no? ¿Sí? Si bien hay algunas que son más extendidas, eso no implica que no haya pluralismo teórico en filosofía. Sí, adelante. Hola, sí, gracias. Sí que estaba tratando como de, bueno, estaba pensando como en este término que utiliza como para su propuesta, este anarquismo metodológico, y lo estaba como, eh, no sé si erróneamente, pero trasladando como al ámbito político el anarquismo. Eh, y pensaría que bueno, como lo estoy entendiendo esta lectura de Feyerabend, es como siento que al sí existir normas, digo, en el anarquismo también existirían normas, pero sería sin la coerción, Uh ¿no? -huh. O sea, Uh -huh. sin la coerción para como lo podría entender, por ejemplo, en la ciencia normal, respecto a seguir ciertos procesos, ciertas etapas. Uh -huh. Y en esta anarquismo metodológico de Feyerabend lo que entiendo es, bueno, sigue habiendo normas, sigue habiendo una ontología, Uh -huh. sin embargo, lo que se anula o que lo que se extirpa o se mutila es este elemento coercitivo que Uh pues -huh. nos llevaría a una sola o una Uh -huh. única manera de entender la ciencia, ¿no? Uh Bueno, -huh. no sé si esté bien la Uh -huh. interpretación que... Uh -huh. Sí, 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 me parece que es correcto. Sí. No, se elimina esa idea de deber, de tener que, ¿no? Trabajar por el fortalecimiento, maduración del paradigma, ¿no? Ajá. ¿No? Al contrario, lo que diría Feyerabend es, bueno, ciertamente habrá científicos que sí hagan eso, pero lo cierto es que lo que hace mm, madurar, desarrollar la ciencia y a una disciplina no es el seguir las reglas, sino, como bien dices, romperlas, ¿no? Ser un anarquista. A lo mejor el término anarquismo es muy fuerte y escandaloso, pero como siempre digo, a Feyerabend le encantaba hacer escándalo, ¿no? Este, eh, levantar ámpulas, ¿no? En fin, pero sí, el término a lo mejor es fuerte, ¿no? Anarquismo, como si pareciera pues, como lo utilizamos quizá de la forma que ahora se suele utilizar cuando hay marchas y eso, ¿no? Los anarquistas fueron, golpearon, destruyeron, ajá. Pero creo que Feyerabend está pensando la noción de anarquismo en el sentido de hay ciertos cánones, hay ciertos patrones, hay ciertas reglas, y en lugar de seguirlas, ajá, de conocerlas y de aplicarlas, tengo la opción de no hacerlo, ¿no? Y elijo no hacerlo, ¿vale? El anarquismo en música está presente en los jazzistas de los 30 que les he contado, ¿no? Que rompían todos los cánones del ritmo, de la métrica, ¿no? En la improvisación del bebop, ¿no? Que es loquísimo. Escuchas, dices, ¿pero qué están haciendo? ¿No? Van súper rápido, eso no se puede, ¿no? Bailar, por supuesto, era lo que menos querían. Estaban poniendo a prueba su capacidad de improvisar lo más rápido posible sin perder pues eso, el bebop, ¿no? Uh-huh. Este, sin perderse, ¿no? Sin perder el ritmo. En fin, bueno, la idea es esa. ¿Eh? Hay reglas, hay cánones, hay criterios, hay estándares, los conozco, es más, los domino. ¿Eh? Y tengo la opción de no seguirlos. ¿Eh? ¿Y por qué no seguirlos? Bueno, aquí un poco Feyerabend dice, pues, por el desarrollo de la ciencia, porque somos libres, porque tenemos que una creatividad, ¿no? Indomable. ¿Eh? En fin, esa es su explicación. Como músico, ¿no? Pensar que si hay tal cantidad de notas y de formas de articular música, de hacer música, ¿por qué ceñir? ¿Por qué ceñirme o coartarme a una forma? ¿No? Es un poco la idea, ¿no? Si hay tanta riqueza
en el mundo, ¿no? En la disciplina, incluso en una sola disciplina, ¿por qué ceñirme a un solo programa? ¿No? No, al contrario. ¿No? Hacia allá va el anarquismo. A veces sí lo conecta con la política, pero bueno, después veremos esa conexión. ¿Ah? Ahora solo les presenté un poco una introducción a esto, ¿no? La contrainducción y su relación con el anarquismo metodológico. ¿Vale? Bueno, los dejo aquí. ¿Ah? Nos vemos en clase la próxima semana en el salón. La clase presencial nos toca la próxima semana.